Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a lunes 29 de enero, en esta cuarta semana del tiempo ordinario. Ayer, aunque fue domingo, el cuarto domingo del tiempo ordinario, el 28 de enero recordamos en la liturgia de la iglesia a Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la iglesia, el famoso llamado doctor angélico, que en el siglo XIII pues fue un nato hombre de Dios de la orden de predicadores, y que también pues hizo la Suma Teológica, que influyó tanto hasta el día de hoy en la teología católica, en la teología cristiana. También fue el que escribió esos hermosos himnos a la Santa Eucaristía. Hoy también recordamos en la liturgia de la iglesia, lunes 29 de enero, a San Valerio, obispo. ¿Quién fue Valerio? La fecha de hoy une a dos santos homónimos: San Valerio, primer obispo de Treveris, que vivió hacia fines del siglo III y principios del IV, y a San Valerio, obispo de Rávena, que murió el 15 de marzo del año 810. A este último lo recuerda hoy una crónica del 1286, probablemente porque confundió su nombre con el del obispo Treveris. Para ninguno de los dos hay elementos que sirvan para hacer un retrato exacto desde el punto de vista geográfico. Incluso respecto del obispo de Rávena hay una carta del Papa León III a Carlomagno en la que dice que no respalda su santidad, aunque esto se deba, según las críticas, a motivos políticos. Según la carta, dos condes palatinos, huéspedes de la curia de Rávena, durante el almuerzo del Domingo de Ramos, 8 de abril del 808, escucharon palabras que para nosotros es un oprobio referirlas por carta. En cambio, según otras fuentes, el obispo que rigió los destinos de la diócesis del 788 al 810 fue un pastor celoso, no solo por el decoro de las espléndidas iglesias, sino también por la salvaguardia de la ortodoxia, constantemente atacada por la herejía arriana. En el siglo XIII, el arzobispo Simeón trasladó las reliquias a la catedral el 9 de mayo de 1222 y concedió una indulgencia especial a la Basílica de San Apolinar por reverencia para con el beato Valerio. Más inciertas son las noticias de su homónimo obispo de Treveris, a quien una razonada cronología coloca a fines del siglo III, pero según una leyenda atendible con la evidente intención de atribuirles a las iglesias de Galia y de Alemania una patente de apostolicidad, presenta a San Valerio como discípulo del apóstol Pedro, quien lo habría enviado a Treveris junto con Eucario y Materno. Anotaciones posteriores a esta leyenda hacia el año 1000 se encuentran en la Gesta Episcoporum Trunzgentium, en la que se da cuenta de los motivos tradicionales de la santidad de los grandes misioneros de la época apostólica: conversiones de multitud de paganos, milagros extraordinarios, ingenuos pero sugestivos, como la resurrección del compañero de misión, Materno, por obra de Valerio con el bastón que le había enviado San Pedro. El otro compañero de misión que lo había precedido en la tumba, Eucario, le habría anunciado en sueños la inminencia de su muerte, acaecida el 29 de enero del año 88, fecha que hay que posponer a comienzos del siglo IV, como resulta del catálogo episcopal de la ciudad de Treveris y de antiguas inscripciones epigráficas. Sus reliquias se conservan en la iglesia de San Matías en Treveris. Pidamos pues la poderosa intercesión de este gran santo, San Valerio, obispo. Y para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte gritando y golpeándose con piedras.
Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, el Hijo de Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el agua y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente se fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sin duda alguna, hoy podemos encontrar en el Evangelio la presencia de Dios, como podemos encontrar la presencia del mal. El mal que se manifiesta a través de un hombre que está poseído por un espíritu inmundo, que a la larga resulta ser una legión, es decir, un centenar de demonios que se encuentran metidos en aquel hombre. Muchas veces nos puede pasar lo mismo a nosotros, no que, por ejemplo, tengamos una manifestación del enemigo, que tengamos una posesión diabólica, no, sino más bien que al dejarnos dominar por el pecado, al permitirnos pecar, al tener poca fuerza de voluntad y caer constantemente, pues le permitimos al enemigo ganar terreno, le permitimos al mal llegar a ese lugar, porque somos muy vulnerables. Pero sabemos que Jesús nos libra, lucha una batalla en contra del enemigo. Algo importante que me llamó la atención cuando escuchaba una prédica de quien está camino a los altares, el venerable Fulton Sheen, aquel cardenal de Estados Unidos, y él daba 3 recomendaciones para vencer al mal, 3 elementos, 3 herramientas muy importantes. La primera, invocar el santo nombre de Jesucristo. El mal nunca puede con Cristo porque Él lo venció. Segundo, la sangre de Cristo. Invocar la sangre de Cristo porque a través de la sangre de Cristo fuimos redimidos. El pecado fue expulsado y Jesús pudo controlar a la muerte. Y en tercer lugar, la devoción firmísima a la Virgen María para poder vencer al mal. Una persona, un cristiano que ama a María Santísima, definitivamente el mal lo aborrecerá. El mal no resiste ni escuchar el nombre de Cristo Jesús, ni escuchar que invocamos la sangre de Cristo sobre nosotros y en contra del Satanás, ni tampoco resiste el escuchar el nombre de la Virgen María. Aquel endemoniado se curó porque el mal salió y se fue a los cerdos. Y vean ustedes qué interesante, porque en la mentalidad judía los cerdos son animales impuros. Entonces, aquel pueblo en el que Jesús estaba en Gerasa era un pueblo no judío, era un pueblo pagano a donde Jesús llegaba a anunciar el evangelio. Por eso expulsaron a Jesús, le pidieron que se fuera. Los cerdos representan ese animal impuro para el pueblo judío, por lo tanto representan al mal, y el mal se mete en un animal impuro según ellos. Interesante, porque aquellos hombres empiezan a sacar a Jesús
y empiezan a hablar mal de la acción que Jesús hizo, porque ven solo la pérdida, por así decirlo, ven lo material, ven a los cerdos que han perdido, ven todo en sentido negativo. ¿Cuánta gente mira su vida, su existencia en un plano negativo, en una crítica constante, y no lo contrario, y no ven la gracia de Dios, la providencia de Dios, la misericordia de Dios? No le agradecen a Jesús porque ha curado a aquel de sus hermanos, aquel que había por años estado encadenado por un espíritu inmundo. No le dan gracias a Jesús por eso, sino lo contrario, lo sacan, lo expulsan porque piensan que ha obrado en contra de su comunidad, permitiendo que los cerdos se desbarrancaran. Pero no es así, es todo lo contrario. Jesús sana a un hijo de Dios, Jesús sana a alguien que tiene dignidad, y de esto aprendemos hoy, a defender la dignidad de la persona humana en todo su esplendor, y a pedirle a Jesús que nos libere de todo mal, que nos aparte del maligno, y que Él nos dé la gracia de estar cerquita de su corazón, que nos dé la gracia de cumplir la voluntad de Dios nuestro Padre. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.